Muy buenas, soy Santiago González Varas y vamos a hacer un vídeo sobre el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. Aquí lo tenemos, son dos volúmenes en esta edición del Club Internacional del Libro. Bueno, pues es una obra, como decimos, extensa, que aunque se lee bien en estilo coloquial, sin embargo requiere una lectura atenta. Se pierde uno si no lo lees con mucha atención, igual estás leyendo y estás pensando o te has distraído un poquito y ya pierdes el hilo. Y como es tan extensa, bueno, pues la verdad es que requiere un cierto esfuerzo. Es un libro de sabiduría popular en parte, bueno, son muchas cosas al mismo tiempo este libro, ¿no? Un libro escrito por una persona desdichada. Bueno, empezando con el argumento, está ambientada en Sevilla, pues tiene una madre que está casada, en viuda y después tiene un segundo marido. El hijo, pues parece que ante la situación familiar se ve motivado a buscarse la vida, pero también por su propio instinto de querer aprender qué es la vida, cómo es realmente. Y bueno, después el narrador mostrando, ¿no?, sus enseñanzas y qué se extrae de las vivencias que tiene el personaje, ¿no? El Guzmán de Alzarache. Y en este sentido, pues tiene distintos amos, pasa de un amo a otro y tal, y realiza muchísimos viajes por muchos sitios de la península y después también en Italia, en Génova, de donde era su padre, en Roma, y nos va contando lo que ve. Y entonces tiene dudas de que la vida sea justa, y también hay un cierto mensaje a una mayor igualdad. Yo creo que en el fondo también se desprende esto, porque no se justifica a juicio del personaje, que viene a ser el narrador que está por detrás, pero cuenta sus reflexiones, pues no se justifican esas diferencias tan acusadas, porque los que, los que realmente consiguen algo, pues muchas veces es con malas artes, y después los que están debajo, pues quizás no merezcan tampoco ese resultado. Aquí en la página 141, capítulo cuarto, en la primera parte, se dice en este sentido, bueno, por cierto, el castellano es precioso, ¿no? Leer esto es una auténtica delicia, ¿no? Y cómo queda el hombre discreto, noble, virtuoso, de claros principios, de juicio sosegado, cursado en materias, dueño verdadero de la cosa, que, dejándole sin ella, se queda pobre, arrinconado, afligido y por ventura necesitado a hacer lo que no era lo suyo, por no incurrir en otra cosa peor. Bueno, esto aquí está un poco también la ratio del propio personaje, porque yo creo que él sale a la vida pues como el toro a la plaza, ¿no? Un poco desconcertado y a ver qué se encuentra. Y realmente él no ha buscado este desenlace, ¿no? Lo que pasa es que se encuentra en la vida pues lo que hay. ¿Y qué es lo que hay? Pues sin sabores, desengaños. Observa que es un mundo que no es ético. Bueno, pues en realidad son los desencantos que tenemos todos en la vida, ¿no? Diaria. Aquí un poquito más presente en este libro, convirtiéndose en la auténtica ratio de la novela. Pero en el fondo es un tema muy humano, ¿no? Todos sentimos, ¿no? Pues muchas veces que, bueno, pues que la vida no es justa, que lo que ocurre pues no tiene sentido, ¿no? Que muchas personas que llegan a lo que llegan sin merecimiento propio, otros pues que se han quedado sin reconocimiento o en la pobreza. Bueno, pues este tipo de cosas están un poco aquí en el libro que nos ocupa hoy, ¿no? Tiene un carácter en parte también de libro de aventuras, ¿por qué no? Picaresca, bueno, sí, lo que siempre se dice del Guzmán. Le llaman el Guzmancillo, que los amos, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué treta vas a hacer? Etcétera, ¿no? Sí, hombre, en definitiva también. Lo que pasa es que yo creo que es más bien una visión desengañada del libro, perdón, de la vida, pero no solo por las circunstancias personales de él, sino porque la vida es así, ¿no? Es un poco, eso trasciende yo creo
a la vida del personaje. Hombre, es verdad que él, y bueno, otra de las cosas interesantes del libro es que él no se considera un bendito y todos los demás malos, ¿no? Tampoco es eso. Él asume que lo que hace no está bien, porque realiza hurtos, etcétera, porque se ve motivado a ello. Me recuerda un poquito también al libro este de Dublin, a Alexander Platt, ¿no? El personaje principal, pues que quiere en sociedad hacer algo positivo, algo noble o algo normal al menos, y es una sociedad que no te lo permite, ¿no? Si entras en sus profundidades, pues te das cuenta de que es complicado manejarte en una sociedad si tienes intenciones de llegar a la verdad, si tienes intención de llegar, de profundizar y ver realmente lo que hay. Si eres una pamplao y todo lo ves desde el balcón y te parece bonito, pues muy bien, ¿no? Pero si profundizas un poco y levantas velos, pues observas un poco esta realidad. En uno de los capítulos, bueno, pues tiene un amo y va a vender una pieza de oro a un platero y bueno, pues lo vende y ya está. Y al salir el platero y caminando por la calle, el personaje principal, este Guzmán, pues empieza a chillar y además sabiendo que hay unos soldados que van a parar al platero. Y bueno, la verdad es que es muy gracioso. Este es un ejemplo de introducción a la lectura de este libro. Y entonces le paran los soldados y al platero Guzmán no le deja ni siquiera hablar porque dice que en la vida, esta es otra enseñanza, el que más voces da es el que se sale con la suya. Hombre, es verdad que no siempre es así, como nos cuenta aquí en el Guzmán de Alfarache, no siempre son así las cosas, ¿no? Pero qué duda cabe que, bueno, esta es una reflexión posible, ¿no? El bocazas, el que vocea más alto, es al final el que se lleva lo que le interesa, ¿no? El que consigue lo que interesa realmente cuando está en debate, en juicio. También hay pasajes alusivos a los oficios, de cómo este oficio consiste en hacer más largos los pleitos porque así el abogado cobra más, porque cobra, dando a entender que cobra por tiempo, por más hacer. El juez, pues que parece que no sé dónde ha estudiado cuando atina tan mal en sus veredictos. Bueno, va examinando todos los oficios y va exponiéndonos un poco su parecer. Nos va dando consejos de cómo proceder cuando uno es pobre, se queja continuamente de la pobreza como un mal. Esto hay bastante literatura, también en Hispanoamérica. Yo tengo reseñado algún vídeo sobre esta temática, también de la pobreza. Y como estaba diciendo, pues da consejos de cómo proceder cuando uno tiene un amo, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer y si te está riñendo, pues mejor callarte que no provocarlo y cosas así. Bueno, esto es toda una tradición, ¿no? Hay literatura más moderna que sigue esta línea. Me estoy acordando ahora de Roberto Arlt, ¿no? Este libro El juguete rabioso, ¿no? Cuando se viene a decir que en la vida realmente merece que hagamos hurtos, porque así es una manera de resarcirnos del mal que nos causa, ¿no? Es una posible actitud de decir, bueno, me siento más a gusto después de haber hurtado algo, después de haber cometido algún ilícito, porque la vida me está clavando puñales y en realidad pues es la manera de sentirme más aliviado. Entonces, claro, es una posible reacción psicológica que evidentemente hay que evitar, ¿no? Y digo porque esto mismo es el tema principal igualmente del juguete rabioso de Roberto Arlt, un escritor famoso, ¿no? Del siglo XX, donde también se nos dice esto mismo, hasta que llega un momento en que la vida vence en ese pulso y son tales las cosas puercas, en la terminología de Roberto Arlt, que ocurren que uno ya no sigue, aunque hurtes, ya no puede seguir el ritmo de las desventuras de la vida y es mejor ya pues dejarlo por imposible y llegar a un afán poético de las cosas. Eso es la conclusión de ese otro libro. Y aquí en realidad pues se quiere hacer, como digo, esa crítica social, exponer filosofía de la vida, dar consejos, esas serían yo creo las tres claves de la obra. Y bueno, este libro en realidad también hay que decir que daría lugar para muchos vídeos, ¿no? Yo voy a hacer solo este, es una manera de aproximarnos
al Guzmán de Alfarache, pero en realidad, como digo, es un libro denso, amplio, es una auténtica joya y creo que merecería uno y otro vídeo. Yo no creo que los haga, pero desde luego es como alguna persona que veo en YouTube que trocea el libro en varias partes y hace uno y otro vídeo, que este sería un libro merecedor de ello. Yo me conformo con menos y con ingresarlo en mi canal de cultura para que esté también el Guzmán de Alfarache. Nos pone también, antes de acabar, de manifiesto este libro, la importancia de cómo uno toma un carril u otro en la vida. Yo creo que esto ocurre, es una realidad, lo que aquí se nos viene a decir también, de manera un poco implícita. Este personaje en realidad tiene este destino por el carril que toma, ¿no? Y muchas veces, pues depende del carril que tomemos, lo que después al final nos va a ocurrir. Ocurre incluso también en los oficios, ¿no? Si uno toma el carril de las letras y de la poesía, otro toma el carril de los negocios, es difícil después salirse de un carril. Este tomó el carril de descubrir cómo es la vida realmente. Parece que él prefirió saberlo, ¿no? Y exponerse para sacar sus enseñanzas propias, filosóficas, y yo creo que eso es el gran mérito de este libro, ¿no? De haberse expuesto a la vida y decir, voy a ver qué es la vida realmente, ¿no? Y eso es lo que nos dice el Guzmán de Alfarache. Una reflexión, sin embargo, importante, que yo también me hago es, claro, yo no sé hasta qué punto la literatura es un poco como la medicina y el derecho, ¿no? En la medicina se ve solo lo patológico, los enfermos, obviamente. Nunca se hace mención a los sanos, ¿no? Los sanos en medicina no tienen importancia. En derecho ocurre lo mismo, yo siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Aquí nos llega la patología. Claro, se da una imagen explicando derecho a veces o estudiándolo como que solo hay pleitos, solo hay contenciosos. Pero es que, claro, la gente que no tiene contenciosos, que es la mayoría, pues eso no se estudia. Aquí realmente lo que hay son litigios, ¿no? Son las enfermedades, los casos patológicos, los casos donde hay un problema, una enfermedad, ¿no? Y a mí me da un poco la impresión de que en la literatura ocurre algo parecido, ¿no? En el sentido de que se expresa la enfermedad de la sociedad, ¿no? Y después es verdad que en el otro extremo están las hazañas y las loas y las crónicas, ¿no? Y los panegíricos. Pero a lo que me refiero es que con ese objeto de descripción de lo anómalo socialmente, de donde uno puede quejarse, me da la impresión de que no se da tampoco una descripción real de la vida, porque es verdad que Guzmán de Alfarache lo que quiere hacernos ver es qué es la vida, ¿no? Y es verdad que frente a la apariencia, otro de los grandes temas, por cierto, bueno, eso me gustaría dedicarle un tiempo antes de acabar. Pero frente a la apariencia dice, yo voy a descubrirles a ustedes qué es la vida en realidad. Y ahí hay un segundo estadio discursivo muy interesante donde observamos qué es la vida en realidad frente a aquel otro que se queda ahí en las tonterías, ¿no? O en la superficialidad. Pero yo iría a un tercer eslabón más, porque creo ahí estaría quizás un punto crítico con esta literatura tan frecuente que abunda en la descripción de lo anómalo, pero creo, y sobre todo en esta época, que la mayoría de la sociedad era muy honorable y no es tampoco esta imagen, ¿no? Y siempre queda fuera de lo literario aquella persona virtuosa y que tiene en realidad poco juego literario, por eso no se escribe de ella, ¿no? Estas personas, pues, honradas y que trabajan y se sacrifican día a día, pero hay que contar, ¿no? Pero claro, pero es que entonces la literatura da una imagen un poco distorsionada de lo real y sin embargo el propósito de este libro es hacernos ver qué es la realidad y qué es la vida, ¿no? Por eso ese segundo eslabón me parece muy interesante, pero en la literatura escasea lo otro, porque tampoco son las hazañas y los panegíricos y las loas, eso es otra cosa. Sin embargo, la versión del ciudadano honorable, normal, decente, y en esa época creo que incluso más que ahora lo sabía, y entonces yo creo que el siglo de oro, con esto de la picaresca, etcétera, porque la picaresca no es solo el pícaro que hurta y tal, sino es el desengaño también y el contexto que rodea al personaje, ¿no? Pero con esta versión de la picaresca y un tanto exagerada, no sé hasta qué punto queda también distorsionada la visión de la realidad que no aparece finalmente en la literatura, donde solo aparecen burgueses, yéndome un poco más allá en el tiempo, burgueses nefastos,
personas que impiden el amor sano entre dos amantes, siempre personas malas que frustran la felicidad de la gente, etcétera. Pero realmente voy también a esa reflexión, ¿no? De que realmente lo normal, lo honorable, no suele aparecer en la literatura cuando yo confío en que la mayoría de la sociedad es desde luego así. Me ha gustado también el pasaje que antes describía, iba a cortar, pero me he acordado de esto también, del hurto, vamos, no, perdón, de la estafa, el engaño que hace el personaje al platero, porque cuando le paran en la calle al platero y le acusan de que, porque de lo que le acusan realmente es de que, porque en realidad lo que hubo es una venta, ¿no? Una transacción, y el protagonista, Guzmán, se cogió el dinero, pero este dice que no, que es que él se lo ha llevado y por eso ahí está la pieza de oro y que se le ha robado, no se la ha devuelto, ¿no? Ahí se produce un fenómeno muy curioso que es la interpretación, ¿no? ¿A quién de los dos creer? Eso me gusta mucho a mí siempre esos temas, porque las dos posiciones a priori tienen igual sentido de credibilidad, ¿no? Y sin embargo aquí está claro que se creyó a Guzmán, que era el malo en el relato, ¿no? Y por qué no al otro, ¿no? Esto sí que me lleva a un cierto escepticismo, ¿no? De cómo funcionan las cosas en la vida. Yo creo que la crudeza de la vida está más bien en esos términos de la posible interpretación de dos verdades y que por una interpretación algunas personas salgan absueltas cuando merecen castigo y en otras situaciones ocurra lo contrario, ¿no? A mí eso me preocupa más, eso sí lo veo más real. Lo otro me parece un poco tópico, el de los buenos, los malos. Sin embargo, este libro tampoco diríamos que es así, no es un libro de tópicos, es un libro más bien de lo que estoy contando. Estoy viendo si me quedo algo por decir de lo importante o relevante. Bueno, simplemente hay más cosas, pero ya llevo 17 minutos. Simplemente lo que antes decía de la apariencia de la realidad. Hay un capítulo muy divertido también donde el protagonista, que siempre va con muy mala pinta y además pide limosna, y por cierto también otra de las cosas, al hablar salen más cosas, ¿no? Esta improvisación que hacemos, el discurso improvisado. Y entonces, sí, bueno, primero por el tema de cuando pide limosna. El libro también da consejos de cómo hay que pedir limosna y cómo tienes que aparecer para que te den una limosna y ser efectivo en esa situación, ¿no? Pero lo que iba era esa segunda cuestión de la apariencia y la realidad, un tema muy de la época también, y en efecto, y es un capítulo muy interesante donde, como estaba diciendo, este personaje que que suele ir vestido de esa manera harapienta, sin embargo, aquí va vestido de una manera ennoblecida y muy bien vestido, y se da cuenta de cómo consigue socialmente cosas que de la otra manera no conseguía, ¿no? Las apariencias. De hecho, el refrán ese de la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, está presente y además transcrito literal en uno de los capítulos, ¿no? Pues eso, un mundo de apariencias, un mundo de engaños, un mundo desigualitario, un mundo injusto donde no hay reconocimiento. Pero claro, es que a este pobre personaje no le quedaba otra que lo que le quedó, ¿no? En la milicia, el tener amos, los pasajes en las galeras que pasa. Bueno, en fin, muchas más cosas. Ya digo que daría lugar a muchos más vídeos. Este gran libro, importante y magistralmente escrito, la verdad, de este gran autor, ¿no? De Mateo Alemán. Pues nada, con esto nos despedimos y hasta la próxima ocasión.